Hola, mi nombre es Rosangélica Díaz, estudiante de la Universidad Católica del Táchira de Contaduría Pública. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la NIEA 3000. NIEA 3000, Norma Internacional de Encargos de Aseguramientos número 3000, denominada Encargos de Aseguramiento Distintos de Auditoría y Revisiones. Esta norma tiene como propósito establecer principios básicos, procedimientos esenciales y proveer guías a los contadores para la ejecución de encargos de aseguramiento distintos de auditoría o de revisión de información financiera. Esta NIEA entró en vigor el 1 de enero del 2005, pero se permitía una aplicación anterior. Esta norma tiene como objetivo establecer principios básicos, procedimientos esenciales por parte de los contadores públicos de encargos de aseguramiento distintos de auditoría o de revisión de información financiera histórica, cubiertos por las normas internacionales de auditoría, las NIA, y por las normas internacionales de encargos de revisión, las NIER. Aplicación de esta norma significa considerar el control interno bajo dos puntos de vista: el punto de vista de fiscalización y el punto de vista de aseguramiento. Cuando hablamos del punto de vista de fiscalización implica continuidad y permanencia. Cuando hablamos del punto de vista de aseguramiento implica cumplir con todos los requerimientos de auditoría. En esta NIEA se utilizan dos términos: el término de encargo de seguridad razonable y el encargo de seguridad limitada. Cuando hablamos del encargo de seguridad razonable, quiere decir que el profesional ejerciente dará una conclusión de manera positiva en su informe. Y cuando hablamos del encargo de seguridad limitada, quiere decir que el profesional ejerciente dará una conclusión de manera negativa en su informe. En cuanto a los requerimientos éticos, el profesional ejerciente debe cumplir con los requisitos establecidos en la parte A y B del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Control de calidad. Cuando hablamos de control de calidad, quiere decir que el profesional ejerciente debe implementar todos los procedimientos de control de calidad específicamente aplicables al encargo, de acuerdo con la norma internacional de control de calidad, la NIT 1. Aceptación y continuidad del encargo. El profesional ejerciente únicamente debe aceptar o, en su caso, continuar un encargo de aseguramiento si la materia objeto de análisis es responsabilidad de una parte distinta de los usuarios a quienes se destina el informe. En ausencia de una confirmación escrita de responsabilidad, el profesional ejerciente considera si es apropiado aceptar el encargo. La aceptación puede ser apropiada cuando, por ejemplo, la responsabilidad viene definida por otras fuentes, tales como la legislación o un contrato, y B, en caso de que se acepte el encargo si se revelan estas circunstancias en el informe de aseguramiento. El profesional ejerciente únicamente debe aceptar o, en su caso, continuar un encargo de aseguramiento si, sobre la base de un conocimiento preliminar de las circunstancias del encargo, no hay nada que le indique que no se vaya a cumplir con los requerimientos del Código de Ética. El profesional ejerciente únicamente debe aceptar o, en su caso, continuar un encargo de aseguramiento si está satisfecho de que las personas que van a realizar el encargo poseen la competencia profesional necesaria. Acuerdo de los términos del encargo. El profesional ejerciente debe acordar los términos del encargo con la parte contratante, con el fin de evitar malentendidos. El profesional ejerciente debe considerar si resulta adecuada una solicitud que le sea formulada antes de finalizar un encargo de aseguramiento, de convertirlo en un encargo distinto de un encargo de aseguramiento, o de convertir un encargo de seguridad razonable en un encargo de seguridad limitada, y no debe aceptar el cambio sin una justificación razonable. Planificación y realización del encargo. El profesional ejerciente debe planificar el encargo para que se realice de manera efectiva. Como ejemplo de las principales cuestiones que se pueden considerar están los términos del encargo, las características de la materia objeto de análisis y los criterios establecidos, el proceso del encargo y las posibles fuentes de evidencia. El conocimiento de la entidad y su entorno por el profesional ejerciente, así como de los riesgos de que la información sobre la materia objeto de análisis obtenga incorrecciones materiales, la identificación de los usuarios a quienes se destina el informe y la consideración de la importancia relativa y de los componentes del riesgo del encargo de aseguramiento, la necesidad del personal y la especialización, así como la naturaleza y extensión de la involucración de los expertos. El profesional ejerciente debe planificar y realizar el encargo con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que tengan como resultado que la información sobre la materia objeto de análisis contenga incorrecciones materiales. Obtener conocimiento de la materia objeto de análisis y de otras circunstancias del encargo es una parte esencial de la planificación y realización de un encargo de aseguramiento.
Ese conocimiento proporciona al profesional ejerciente un marco de referencia para ejercitar su juicio profesional durante todo el encargo. Por ejemplo, al considerar las características de una materia objeto de análisis. Al evaluar la adecuación de los criterios, al identificar los aspectos que requieren una consideración especial, por ejemplo, factores indicativos de fraude y la necesidad de cualificaciones especiales o del trabajo de un experto, al establecer y evaluar si los niveles cuantitativos de importancia relativa en su caso continúan siendo adecuados y al considerar los factores cualitativos de importancia relativa, al desarrollar expectativas que se usarían al aplicar procedimientos analíticos. Evaluar la adecuación de los criterios. El profesional ejerciente debe evaluar la adecuación de los criterios para evaluar o medir la materia objeto de análisis. Importancia relativa y riesgo del encargo de aseguramiento. El profesional ejerciente debe considerar la importancia relativa y el riesgo del encargo de aseguramiento al planificar y realizar dicho encargo. El profesional ejerciente debe reducir el riesgo de encargo de aseguramiento hasta un nivel aceptablemente bajo en función de sus circunstancias. Utilización del trabajo de un experto. Cuando se utiliza el trabajo de un experto para la obtención y evaluación de evidencia, el profesional ejerciente y el experto deben tener conjuntamente la cualificación y conocimientos adecuados con respecto a la materia objeto de análisis y a los criterios para que el profesional ejerciente pueda determinar que se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. El profesional ejerciente debe participar en el encargo y obtener un conocimiento con la profundidad suficiente del trabajo para el cual se utiliza al experto, de modo que le permita responsabilizarse de la conclusión sobre la información relativa a la materia objeto de análisis. No se espera que el profesional ejerciente posea el mismo conocimiento y competencia especializados que el experto. Sin embargo, el profesional ejerciente tiene la suficiente competencia y conocimientos para a. Definir los objetos del trabajo asignado y el método en que ese trabajo se relaciona con el objeto del encargo. B. Considerar la razonabilidad de las hipótesis, métodos y datos fuentes utilizados por el experto. Y C. Considerar la razonabilidad de los hallazgos del experto en relación con las circunstancias del encargo y la conclusión del profesional ejerciente. El profesional ejerciente debe obtener evidencia suficiente y adecuada de que el trabajo del experto es adecuado para las finalidades del encargo de aseguramiento. El profesional ejerciente evalúa a. La competencia profesional incluida la experiencia y la objetividad del experto. B. La razonabilidad de la hipótesis, método y datos fuentes utilizados por el experto. Y C. La razonabilidad y significación de los hallazgos del experto en relación con las circunstancias del encargo de la conclusión del profesional ejerciente. Obtención de evidencia. El profesional ejerciente debe obtener evidencia suficiente y adecuada para fundamentar su conclusión. En un encargo de seguridad razonable se obtiene evidencia suficiente y adecuada como parte de un proceso repetitivo y sistemático que comprende a. Obtener conocimiento de la materia objeto de análisis y de otras circunstancias del encargo, lo cual, dependiendo de la materia objeto de análisis, incluye obtener conocimiento del control interno. B. Sobre la base de dicho conocimiento, valorar los riesgos de que la información sobre la materia objeto de análisis contenga incorrecciones materiales. C. En respuesta a los riesgos valorados, desarrollar respuestas globales y determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores. D. Aplicar procedimientos posteriores relacionados claramente con los riesgos identificados, utilizando una combinación de inspección, observación, confirmación, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación. E. Evaluar la suficiencia y adecuación de la evidencia. Consideración de hechos posteriores. El profesional ejerciente debe tener en cuenta el efecto sobre la información relativa a la materia objeto de análisis y sobre el informe de aseguramiento de los acontecimientos hasta la fecha del informe. Documentación. Cuando hablamos de documentación, quiere decir que el profesional ejerciente debe documentar todas las cuestiones que considere significativas para proporcionar evidencia que sustente el informe de aseguramiento, así como que este mismo se realizó de conformidad con la NIEA. Preparación del informe de aseguramiento. El profesional ejerciente debe concluir sobre si se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para sustentar la conclusión expresada en el informe de aseguramiento. El informe de aseguramiento debe de ser un informe escrito y expresar claramente la conclusión del profesional ejerciente relativa a la información sobre la materia objeto de análisis. Contenido del informe de aseguramiento. El informe de aseguramiento debe incluir los siguientes elementos básicos. A. Un título que indique claramente que se trata de un informe de aseguramiento independiente.
B. Un destinatario, que es a quien se dirige el informe. C. La identificación y descripción de información sobre la materia objeto de análisis. D. Identificación de los criterios. E. Si es adecuado una descripción de cualquier limitación inherente significativa relacionada con la evaluación o medición de la materia objeto de análisis aplicando los criterios. F. Cuando los criterios utilizados para evaluar o medir la materia objeto de análisis solo están disponibles para los usuarios a quienes se destina el informe o solo son aplicables para un propósito específico. Una declaración restringiendo el uso del informe de aseguramiento a aquellos usuarios o para dicho propósito. G. Una declaración identificando a la parte responsable y describiendo las responsabilidades de la parte responsable y del profesional ejerciente. H. Una declaración de que el encargo se realizó de conformidad con las NIEA y un resumen del trabajo realizado. J. La conclusión del profesional ejerciente. K. La fecha del informe de aseguramiento. L. El nombre de la firma o del profesional ejerciente y una localidad específica que generalmente es la ciudad en la que se encuentra la oficina que es responsable del encargo. Conclusiones con salvedades, conclusiones desfavorables, adversas y de negación, abstención de conclusión. El profesional ejerciente no debe expresar una conclusión sin salvedades favorable cuando se den las siguientes circunstancias. Cuando existe una limitación al alcance del trabajo del profesional ejerciente por la parte contratante, cuando se descubre, después de haber aceptado el encargo, que los criterios no son adecuados o que la materia objeto de análisis no es adecuada para el encargo de aseguramiento. El profesional ejerciente debe expresar una conclusión con salvedades cuando el efecto de una cuestión no sea tan material o generalizado como para requerir una conclusión desfavorable o una denegación de conclusión. Una conclusión con salvedades se expresa como excepto por los efectos de la cuestión a la que se refiere la salvedad. Otras responsabilidades de información. El profesional ejerciente debe tener en cuenta otras responsabilidades de información, así como si resulta adecuado comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cuestiones relevantes de interés para el gobierno de la entidad que surjan del encargo de aseguramiento.